Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo estás, Isela? hola, bien, gracias a Dios. ¿Y usted, maestra? Bien, también, gracias. Qué bueno, me alegra, maestra. Con mucho trabajo todavía, pero Sí, todavía sigue calificando. sí, todavía. Fíjense que en esta ocasión generalmente son las primeras actividades. La Ajá. actividad integradora 1 y la actividad integradora 2 es donde uno tiene que leer un poquito más y Ajá. precisamente hay algunas actividades que no se las he devuelto de la semana pasada Ajá. por el hecho de que se ha contribuido mucho a realizar copias de textos que se encuentran en internet. Ajá. Entonces, al momento en el que los leo, pues me doy cuenta de que es una copia porque imagínate, pues ya tantos módulos que doy el mismo y Sí, ya se casi lo sabe de memoria. Sí, entonces digo, no, esta la sacaron hasta de tal página que ya me la sé. Entonces, ajá. eso pues ya es cuestión pues de plagio. Entonces, es estar como quien se analizando cada una de las actividades y generalmente eso pasa Sí, en la actividad 1 y en la actividad 2. La 3 y la 4 ya no tanto, todavía, pero no tanto. Entonces, si a algunos no les he entregado o no les he devuelto su retroalimentación de la actividad integradora número 1 y 2, ya nada más es de las dos, porque precisamente ya acabo de terminar la 1. Es por eso, porque estoy revisando muy bien las actividades. Este, y precisamente la semana pasada en la videollamada les hice un comentario con la reseña. ¿Ya estuviste en la semana pasada, Isela? sí, sí. Entonces no me vas a dejar mentir. En la semana pasada les hice el comentario de que en la reseña y en la comparativa también eran 2 renglones de 8, eran 2 párrafos de 8 renglones 8. cada uno y le solicité O que me uno de 10. exactamente uno de 10. Ajá. Ujú. Y no todos, pero algunos me están haciendo copias textuales del texto que les está dando por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, hay que revisar eso, por favor, si se las estoy comprimiendo un poquito más el texto, entonces puedes redactarlo con tus propias palabras, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces creo que es pues más fácil así y menos trabajo para ustedes. Pero bueno, Sí. Buenas Pati, noches, maestra. buenas Buenas noches, ¿cómo noches a estás, todos. Pati? Buenas Muy noches. bien, gracias a Dios. Qué bueno, me Ya da lista. mucho gusto. ¿Cómo les fue en su semana? Muy bien, todo bien. ¿Y sus Yo actividades? creí que estábamos solas. Ay, sí que estábamos solas. No, sí, tenemos aquí más espectadores. Somos ahorita 9 participantes. Vamos a esperar a ver si ahorita, 2 minutitos más a ver si ingresan más. Buenas En la noches, semana maestra. pasada tuvimos, buenas noches, Marco. Tuvimos 13 personas. Vamos a ver esta vez cuántos tenemos. ¿Cómo estás, Marco? Bien, maestra, bien aquí, conectándonos y poniéndonos un poco al corriente. Perfecto, me da mucho gusto. Gracias por participar en las videollamadas. Muchos no se meten, pues ya ven, y de 68 nada más pues ingresamos 13. Entonces, hay algunos otros que sí ven pues, las repeticiones del video, pero a otros que sí veo cuando no se meten. Ahí luego pues identifico que no lo hacen. Pero bueno, ya vamos a empezar a comenzar con la explicación. Ya saben, estamos en Zoom. Si en algún caso, cuando lleguemos a los 30 minutos, nos va a salir pues un mensajito en el que nos dice que ya se nos está acabando el tiempo, nos salimos e ingresamos en la misma liga en la que les envié. ¿Sale, vale? Buenas noches, Sí, maestra. Gaspar. Muy bien. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla.
Estaba ahorita en videollamada con grupo de primer grado. Digo, a ver si no le sale. No, creo que ya le cerré. Las sumas y las restas. Porque creo que eso no viene en su actividad de estas semanas. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a nuestra unidad número 2 de Prepelínea 3 de nuestro módulo 3. En esta unidad 2 se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué es interdisciplinaria? En que nosotros vamos a relacionar diferentes conceptos con otras disciplinas, con otras ciencias, igual también así es como lo comentan, ¿sí? El propósito de aquí, de esta unidad 2, es identificar el conocimiento expresado en múltiples textos mediante la lectura de diversas fuentes sobre un fenómeno natural para desarrollar una postura intertextual e interdisciplinaria, ¿sí? Tenemos nosotros que identificar conceptos, tenemos que relacionarnos con fenómenos naturales y tenemos que relacionarlos con otras ciencias, ¿sí? En nuestra semana número 2 tenemos estos siguientes recursos, ¿sí? Tenemos PDFs que nos hablan del conocimiento científico. Cuando estuvimos en secundaria vimos el conocimiento científico, cómo se hace el conocimiento, que necesitamos una observación, necesitamos un análisis, necesitamos investigar, hasta nos ponían a hacer experimentos sobre cómo se lleva ese proceso de la ciencia. Se tiene que ser verificable y después de ser verificable se tiene que comprobar si salió con la hipótesis. Hipótesis es una suposición de lo que nosotros creemos, ¿sí? Si salió verídica nuestra hipótesis o salió errónea nuestra hipótesis. Bueno, aquí en este módulo en esta unidad, mejor dicho, lo que nosotros vamos a empezar a identificar son los tipos de texto. Ya empezamos a identificar los tipos de texto en la semana pasada, ¿sí? Vimos sobre la reforma agraria los tipos pues, de textos, uno que era político, científico, en el que te enlazaban tablas, estadísticas y demás, y el otro era literario. Aquí vamos a poder identificar también tipos de textos. Vamos a identificar fuentes de información, que es donde nosotros investigamos, que son confiables y otras que no lo son. Por ejemplo, si yo ingreso a una fuente de información en un blog, ya ven que en un blog cualquier persona puede ingresar y se puede documentar y demás. Esa no es una fuente de información confiable. ¿Por qué? Porque generalmente son actividades que se les solicitan a los alumnos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar qué fuente de información es confiable y qué no. Si yo reviso fuentes con informaciones gubernamentales, de la NASA, de donde se hacen pues estadísticas de grandes empresas, de bibliotecas grandes y demás, que tengan una página formal, esa sí es una fuente de información confiable. De libros, de notas periodísticas, pero necesitamos informarnos y ver quién lo está haciendo, ¿sí? Que tengan nombre de la persona o del autor, o nombre de la institución donde se están haciendo, y fecha y lugar de donde se hacen. Si no tiene nombre del autor, no es una fuente de información muy confiable que digamos, ¿sí? Tenemos que identificar cuáles son libros que nosotros hemos leído, si son verídicos, si nosotros nos van a aportar información primordial en el que tengamos que investigar. Entonces, todo esto aquí vienen en los recursos y en donde nos van a explicar cómo empezar a identificar cada uno de esos. Vienen las características de la ciencia, la biología, el método científico, ¿sí?
en la explicación de diferentes fenómenos, los fenómenos naturales que vienen siendo las tormentas, los rayos, los huracanes, que vamos a hablar aquí de huracanes y de tormentas también, del ecosistema, de la ecología y demás, ¿sí? Bueno, aquí en los recursos, hasta el último, tenemos en el recuadrito naranja, tenemos el foro de aprendiendo. Recuerden que este foro de aprendiendo es donde nosotros podemos ingresar y podemos empezar a participar, nosotros redactando nuestro punto de vista, nuestras conclusiones, que mi compañerito tiene dudas, entonces yo le ayudo, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que regirnos y tenemos que apoyarnos de las reglas de mi etiqueta. Nuestra tutora en este módulo ya nos ha dado las reglas de mi etiqueta y ya las vieron en la semana pasada con ella. Precisamente creo que tienen sesión el día de mañana con la tutora. Entonces, cualquier duda que tengan sobre reglas de mi etiqueta, pueden preguntarle a ella o me pueden preguntar a mí, ¿sí? Ok. Entonces vamos pues a participar en el foro aprendiendo durante esta semana, vamos a leer nuestros recursos y durante esta semana no va a ser tanto trabajo como la pasada. En esta semana tenemos dos actividades integradoras, que es la actividad integradora 3 y la actividad integradora número 4. Y solamente tenemos dos actividades formativas. Es de mucho hincapié comentarles, las actividades formativas se cierran el domingo. Yo ya no puedo habilitarlas. Si tú, por ejemplo, he tenido varios estudiantes que me dicen, facilitadora, no he tenido tiempo para realizar mis actividades integradoras. Bueno, revisa los documentos. Revisa todos por los documentos, más o menos de qué se tratan las actividades. Si no alcanzas a contestarle a las integradoras, no las contestes ahorita, pero sí contesta las actividades formativas. Esas se cierran el domingo y ya no se pueden habilitar. Entonces, en cada una de las actividades formativas tienes 3 oportunidades. Y si en una sacaste, por ejemplo, en la primera calificación sacaste 8, en la segunda sacaste 9 y en la tercera sacaste 7, se va a quedar con la mejor calificación. Significa que se va a ir con la del 9, ¿sí? Entonces, para que las contestes, ¿sí? Recuerda, se cierran el domingo a las 23:55 horas y esas no se pueden habilitar posteriormente. Bueno, vamos entonces a empezar a explicar nuestra actividad integradora número 3. Aquí como objetivo es de que vas a reconocer cómo un problema abordado desde la biología puede ser interpretado desde otras disciplinas. Disciplinas vienen siendo ciencias. Y su relación con tu vida a través de la revisión de un texto de divulgación científica. ¿Qué es divulgación científica? De un texto científico. Hay textos literarios, textos políticos, textos científicos, textos comparativos, textos informativos, ¿sí? Y aquí nos vamos a ir sobre un texto científico. Este texto científico tiene que ser comprobable, ¿sí? Por eso se le llama científico. Nosotros tenemos varias revistas científicas. Por ejemplo, de esas que se venden hasta en los puestos de revistas, de las de muy interesante. Son una de las más vendidas y son textos, ese es un texto científico donde te comprueban varias teorías y que sí existen, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a ver textos científicos de manera digital. Nuestros pasos aquí es de que vamos a leer un texto que se llama papeloplástico. ¿Sí? Aquí lo tenemos el link y luego vamos a contestar las siguientes preguntas. Aquí no te dice que tengamos, bueno, no te da un formato. Yo aquí ya te hice uno. Déjame lo reviso, acá está la 3. Ok. Aquí yo tengo un formato que yo ya te hice. Si tú deseas utilizarlo, con mucho gusto lo puedes usar. Si dices, no, facilitadora, yo tengo uno, con mucho gusto puedes utilizar el que tú desees. ¿Sale? Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver mejor. Aquí está. En nuestra actividad integradora 3 vamos a leer esta lectura, ¿sí?
que es la de papel o plástico, ¿sí? Y luego vamos a contestar esta pregunta. Dice, contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Aquí viene toda la información. Si nosotros aquí solamente vamos a dar clic y control. Y nos va a abrir en una página de internet. Aquí está, la de la revista, ¿sí? Aquí está. Aquí luego, en cuanto nosotros abrimos, identificamos que en el título, arriba tenemos que viene siendo que viene de la escuela de la UNAM. Entonces, luego, desde la institución de donde viene, vamos a ver, ¿este es un texto científico de una fuente confiable o no lo es? Claro que sí, porque viene de la UNAM. En la UNAM, los estudiantes realizan investigaciones en los que ellos luego los pueden empezar a compartir y los pueden subir a las mismas páginas de la escuela, ¿sí? Entonces, vamos a leer nosotros esta información sobre el papel o plástico. Lo vamos a leer todo, ¿sí? Hasta acá. No es mucho, es muy poquito, sí, sinceramente. Entonces, después de leer esta, vas a contestar, ¿cuál es la rama principal de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Y por qué? La vas a mencionar y me vas a contestar. Luego, con el anterior problema que está tratando desde este pensamiento científico, completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Aquí yo te lo puse con negrita. Cuáles sí cumple, cuáles no cumple y por qué. Aquí yo te hice una tablita. La plataforma no te da tabla. Yo te la estoy haciendo, ¿sí? En la información o los recursos que te da en recursos en Prepa Línea C, viene las formas del método científico y nosotros ¿dónde podemos identificarlos? Entonces, una de las características es si la lectura es sistemática, aquí tú vas a poner si es sistemática o no es sistemática, ¿sí? ¿Por qué sistemática? Y tienes que fundamentar o argumentarme esa respuesta, ¿por qué sí o por qué no? ¿Sí? Si tienes dudas, nada más vamos a esperarnos un momento. Buenas noches, Julio, y al finalizar ya las contestamos, ¿sale? En la característica metódica, ¿sí? ¿Por qué es metódica? ¿Esta lectura es metódica o no es metódica? ¿Y por qué? Aquí me lo vas a escribir el por qué. ¿Es objetivo esta lectura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Es verificable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y es modificable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? Tenemos aquí esta tabla que vamos a completar. Después de que tú termines de completar esta tabla, dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Recuerda colocarlas. Aquí abajito vamos a redactar aquí 3 ejemplos de cómo abordan el problema desde otras disciplinas. Por ejemplo, si la rama de la biología ya habla sobre el proceso de la lectura, es la ecología, entonces tú vas a buscar de otras disciplinas cómo abordan la ecología. Por ejemplo, las matemáticas, cómo abordan la ecología. Tú vas a investigar y tú vas a leer, no vas a copiar el texto y lo vas a pegar aquí. Vas a leer lo que tú comprendiste, lo vas a redactar. Pones qué ciencia, cómo lo aborda y me vas a poner un ejemplo, ¿sí? O 3 ejemplos de aquí, ¿sí? Entonces, aquí tú me vas a poner las disciplinas y cómo lo abordan. Si tú vas a tomar 3 disciplinas, por ejemplo, vas a poner un ejemplo de matemáticas, vas a poner otro ejemplo, por ejemplo, de la química,
de cómo aborda la ecología y vas a poner otro ejemplo de la física, un ejemplo, ¿sí? Entonces, en cada una de las 3 ciencias me vas a poner un ejemplo, uno de cada ciencia. Ese es un ejemplo. Agarras una ciencia y me pones 3 ejemplos diferentes. No quiero textos copiados. Yo ya me la sé de todas a todas. Entonces, si yo veo textos pues, copiados, te la voy a regresar. Y con tu respectivo retroalimentación, y te voy pues, a mencionar que copies el texto y ya sabes que si es la segunda vez que lo realizas un plagio o una copia de textos, ya no vas a tener oportunidad de editar. Entonces, evita eso y mejor nada más redacta lo que tú comprendiste y el ejemplo. Después, en el punto número 5 dice, lee la siguiente nota. Aquí vamos a dar clic y control. Y nos va a enviar también a otra lectura. Aquí está. Aquí también debemos de identificar de dónde viene, ¿sí? Aquí nos dice, ¿qué dice tu basura de ti? Y vamos a leer también este texto, ¿sí? Vamos a leer toda esta parte. Cuando tú termines de leer este texto, vamos a regresar y nos vamos a ir al punto número 6. En el punto número 6 dice, en un párrafo de al menos 8 líneas, responde la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre cada postura de los autores de los 2 textos? ¿Cuáles 2 textos? Los que te acabo de mostrar. Este texto, ahí dejo que se baje, acá está. Este texto, la postura que tiene aquí y esta otra. Tenemos aquí los 2 textos, ¿sí? El de papel o plástico y qué dice tu basura de ti, ¿sí? Entonces, de aquí vas a escribir las similitudes y las diferencias que encuentras en las posturas de los autores de los 2 textos. No me vas a copiar el texto, ¿sí? Entonces, es como la de la primera actividad que hiciste, una reseña comparativa. Aquí vas a hacer lo mismo. Si aquí quieres hacer una tablita, puedes hacerlo. Si quieres poner diferencias y poner las diferencias de cada uno de los textos y similitudes, si pones por las similitudes, ¿sí? Si me pones, pues se me hacen muy bien los textos que porque abordan pues, de ecología, ahí tú me estás poniendo una conclusión. Ya quisiera te está pidiendo diferencias y similitudes, ¿sí? Son comparaciones. Bueno, después de aquí nos vamos a ir al punto número 7, que dice, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. Media cuartilla significa que es la mitad de la hoja, ¿sí? La mitad. Aquí esta hoja ya está en Arial 12. Cuando tú me envías las actividades, yo generalmente, si yo veo la letra muy grande, yo la modifico y la pongo en Arial 12 y eso es lo que yo tomo en cuenta. Si tú me entregas un texto y tiene 15 renglones, pero me estás entregando con el número de letra el 16 y en Impact, por eso se te hace mucho. Y en el momento que yo lo cambiaría al 12, me van a salir como 4 rengloncitos. Yo esos son los que voy a tomar como referencia, ¿sí? Y evaluación. Entonces, aquí es súper importante que tengas por lo menos media cuartilla, a lo mejor un poquitito menos. Te lo paso, un poquitito. No significa que vas a poner 5 renglones. Ahí sí, tu actividad está incompleta en cuestión de la conclusión, ¿sí? Aquí sí vas a, pues, a redactar. Se me hace muy interesante que cómo las ciencias abordan desde cómo contribuyen con la ecología, cómo se puede apreciar la basura, cómo se puede reciclar, y tú ahí me explicas todo lo demás. Está sencillo,
porque es lo que tú ya sabes y es lo que hemos visto desde primaria. Desde primaria nos han enseñado a reciclar, a reutilizar, a cómo separar la basura, a cómo nosotros apoyar a la ecología, cómo cuidar el agua, infinidades pues, de actividades y de estrategias que se pueden realizar. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es nuestra actividad número 3. Ahora, ya se nos va a dar lo del tiempo, ¿sí? Antes de que se nos acabe ahorita el tiempo. ¿Tenemos alguna duda sobre esta actividad 3? No, ninguna. Yo sí tengo una Bueno. duda, pero no es directamente de la actividad, maestra. Ok, entonces esta hasta el último, ¿no, Pati? Ok. Nada más allá anótala, que no se les voy a olvidar. Okay. Sí. ¿Hay alguna otra duda ahorita? Que hasta ahorita ha surgido, si no al rato también podemos pues, resolver alguna No, duda. ninguna, de mi parte ninguna. Ok, No, de muy este bien. lado tampoco, maestra. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a cortarle también ahorita un momentito y regresamos al mismo link, a la misma liga para dar la explicación de la actividad número 4. ¿Sale, vale? Está bien.